Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a hablar de los medios de solución pacífica de controversias internacionales. Vamos a empezar hablando un poquito del marco histórico de la solución pacífica de la controversia. Dice que la solución pacífica de controversia es muy anterior a la Carta de la ONU. Se hace referencia a este tema en las convenciones de La Haya de 1899 y la de 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, el Pacto de la Sociedad de Naciones, el Protocolo de Ginebra de 1924 para la solución pacífica de las controversias, que no llegó a entrar en vigor, y el Acta General para el arreglo pacífico de las diferencias internacionales. Bien, la Carta de la ONU. La Carta de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas enuncia entre los propósitos de la organización mantener la paz y seguridad internacional, esto en el artículo 1, párrafo 1, y con tal fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos de conformidad con los principios de la justicia y derechos internacionales el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamiento de la paz. Bien, la Carta de las Naciones Unidas no solo formula la obligación del arreglo pacífico de la controversia internacional, sino que dedica todo un capítulo en el artículo 33 al 38, el arreglo pacífico de las controversias internacionales. Bien, ahora les voy a hablar de las definiciones de la solución pacífica de las controversias. En el artículo 33 de la ONU dice que las partes es una controversia cuya continuidad sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Tratarán de buscarle soluciones ante todo mediante negociaciones, la investigación de la mediación y la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes que arreglen sus controversias por dichos medios. Bien, vamos a hablarles ahora de las controversias. Bien, disculpen. Las controversias según Sorensen. Una controversia puede ser entendida como un desacuerdo sobre una cuestión de derechos o de hechos, una oposición de puntos de vista legales o de intereses entre las partes. En sentido restringido, puede decirse que una controversia surge cuando una parte presenta a otra una reclamación basada en una presunta violación de derecho y ésta la rechaza. Bien, ahora vamos a hablarle de los procedimientos. Espero vayan entendiendo un poquito el tema, no sea muy extenso o aburrido, pero la verdad espero les sirva de mucho lo poquito que estoy exponiéndoles para aclarar sus dudas. Ahora vamos a hablar de los procedimientos. Procedimiento contencioso.
son los estados, pueden ser parte en los procedimientos contenciosos. Los estados, miembros de las Naciones Unidas y otros estados que sean parte del estatuto de la Corte o que hayan aceptado su jurisdicción bajo ciertas condiciones. La Corte solo tendrá competencias para conocer de un asunto si los estados implicados han aceptado una jurisdicción de algunas de las siguientes. Por ejemplo, en virtud de un acuerdo especial concluido entre los otros estados con los propósitos de someter una controversia a la Corte, o en virtud de una cláusula jurisdiccional. Este es el caso en que los estados son partes de un tratado en el que una de sus cláusulas prevé que en caso de que surja en futuro una controversia acerca de la interpretación o la aplicación de dicho tratado, uno de ellos la someterá a la Corte. O por último, por el efecto recíproco de las declaraciones hechas por ellos bajo los términos del estatuto, mediante las cuales cada una de ellos han aceptado las jurisdicciones de la Corte como obligatorias en caso de las controversias con cualquier otro estado que acepte la misma obligación. Cierto número de estas declaraciones, que deben depositarse en el poder del Secretario General de las Naciones Unidas, contienen reservas que excluyen determinadas categorías de controversias. Los procedimientos podrán ser incoados de dos maneras: mediante la notificación de un acuerdo especial. Este documento de naturaleza bilateral podrá presentarlo a la Corte cualquiera de los estados, partes de procedimientos o todos. El acuerdo especial indicará el objeto preciso de la controversia y de la identidad de las partes. Dado que no habrá estado demandante ni estado demandado, su nombre aparecerá al final de un título oficial de casos separados por una barra de los documentos de la Corte, o mediante una solicitud. La solicitud, que es de naturaleza unilateral, la presentará el estado demandante contra los estados demandados. Está prevista para notificar a este último, además de reglamentos de la Corte que contienen unos requisitos más estrictos respecto a sus contenidos, además del nombre de las partes contra las que se presenta el alegato y el objeto de la controversia. El estado demandante deberá, en la medida de lo posible, indicar brevemente cuáles son los parámetros por los que dichos procedimientos atañen a jurisdicciones de la Corte. Bien, vamos a hablar de los medios de solución pacífica. La negociación consiste en el entendimiento entre las partes en una diferencia para llegar a acuerdos entre las mismas y resolver sus controversias. Es el método diplomático por excelencia, ya que puede llevarse a cabo a través de las cancillerías de los estados o mediante unas conferencias internacional previa autorización de las partes, carácter inmediato, puesto que no amerita formalidades a través de este. Se han solucionado la mayoría de las diferencias entre estados. Un ejemplo de esto sería el caso de Brasil-Uruguay en 1990. Siguen los buenos oficios. Consiste en la gestión de tener un tercer sujeto internacional ajeno a las controversias. Se limita a ser solo un intermediario sin formular ninguna solución. Busca acelerar las partes nuevamente para que lleguen directamente a una solución favorable. Para los implicados es un procedimiento espontáneo para reanudar los negocios. Un ejemplo de estas son las intervenciones de Francia a principios de los 70 en el conflicto de vietnamita. Seguimos con la mediación. A diferencia de los buenos oficios, el mediador interviene no solo intentando poner de acuerdo a las partes, sino también proponiéndolas una solución. Aquí el tercer sujeto implicado busca un arreglo amistoso. Este a su vez es escogido por mutuo acuerdo entre las partes. Este tipo de medios no es muy frecuente, tiene caracteres exclusivamente de consejos y nunca fuerza obligatoria.
Un ejemplo de esta es la mediación del secretario de la ONU, Javier Pérez Cuellar, en el conflicto de Francia-Nueva Zelanda en 1986. Ahora bien, seguimos con la investigación. La misión de las comisiones de investigación es la de establecer la materialidad de los hechos ocurridos que causaron la divagancia, entonces solo facilita las soluciones de los litigios, enclareciendo por medio de un examen imparcial y concienzudo de las cuestiones de hecho. Tiene un carácter voluntario, no obstante se contempla como una obligación su creación de los llamados tratados de Bryan estipulados por los Estados Unidos y diversos estados estipulados entre 1913 y 1914. Un ejemplo de este es el caso de Doggerback de 1904. Buques rusos atacan a pesqueros británicos. Seguimos con la conciliación, que consiste en la invención de un órgano sin autoridad política propia, el cual goza de la confianza de las partes involucradas. Se encarga de examinar todos los aspectos para luego proponer una solución no obligatoria. Un ejemplo de este es Guatemala y Belice en el 2002. Sigue recurso a organismos internacionales, que es la Carta de las Naciones Unidas en el capítulo 6, Arreglo Pacífico de Controversia, la Carta de las Organizaciones de Estados Americanos, capítulo 5, Soluciones Pacíficas de Controversias, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas de Controversias, Pacto de Bogotá de 1948, el OMC y el Mercosur. También tenemos que el arbitraje internacional tiene por objeto el arreglo de los litigios entre estados mediante los jueces elegidos por ellos y sobre la base de respeto del derecho del artículo 37 Convenio de La Haya de 1907. Sus características son voluntario, jueces elegidos por las partes, jueces no parcializados y deben ser verdaderos jueces, y última característica que es de carácter obligatorio. También se dice que el órgano que debe tener órgano arbitral, que se deslaza ahí los órganos arbitrales temporales, los órganos únicos o los órganos de comisiones mixtas. Un ejemplo es de Ecuador y Estados Unidos en el 2011. Los grupos de amigos. Se dice que los grupos de amigos trata de un grupo de sujetos de derecho internacional que ayuda a conducir diferencias entre estados a través de un diálogo para producir un acercamiento y recomponer las relaciones entre los mismos. Un ejemplo de este es el caso de Venezuela y Colombia en el 2010. Bien, por último les quiero dejar una pregunta que se las voy a aclarar, pero para que ustedes también la piensen y traten de contestarla a lo que hayan entendido de esta breve exposición. ¿Cuál es la diferencia entre los medios pacíficos y los judiciales? Se dice que los medios diplomáticos son las negociaciones de buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Y se dice que los medios jurídicos es el arbitraje y el arreglo judicial. Ahora bien, los medios diplomáticos preparan el camino de entendimiento entre los estados. Su función no es resolver directamente las diferencias, es resolución de formas pacíficas. Espero les haya gustado, les haya aclarado dudas y entendido mejor el tema. Les voy a dejar una frase de una persona importante, un escritor. Muchísimas gracias por su atención. Espero les sirva de mucho. Se dice que la paz es sin más la categoría política, es decir, el fundamento, la nota característica y la norma de lo político. Misión de la política es instaurarla, conservarla, garantizarla, protegerla y defenderla. La paz constituye así el objeto y el fin de la política. La guerra que no se conduce con finalidad de alcanzar la paz no es un medio político, sino otra cosa. Esto es de Dolph Sternberger.
Muchas gracias y espero les sirva de mucho mi aportación. Saludos, compañeros.